usted ha vivido sin un padre y queríamos saber cómo fue para usted ese tema de vivir sin un padre. La verdad que es un cuadro un poco difícil, podemos decir, en el sentido de la experiencia. ¿Usted tuvo algún enamoramiento que quizás que ya ahí fue donde ya conoció a mi madre? Sí, hubo un momento, como todo joven, de enamorarse, ¿ya? Tuve un enamoramiento fugaz, temporal, ya con una joven de la iglesia. Después que se casa, ¿usted ya planteó el tema de a esta edad voy a tener un hijo o cómo fue ese lapso? Interesante la pregunta. Mira que cuando estábamos enamorando, nosotros nos propusimos, vamos a tener hijos. La pregunta es, ¿cuántos hijos vamos a tener? Por la situación, lo que yo viví, no abandono de papá, la situación financiera era muy precaria. Entonces, por todos esos cuadros y consejos también, decidimos así, vamos a tener 2 hijos, ¿ya? Ya listo, tengamos 2 hijos. Bienvenidos a una nueva temporada de Verdad Sin Sombra. Es un honor poder estar con ustedes. Mi nombre es Kevin Jaime León Arias y en esta ocasión tenemos un invitado especial que es mi querido pastor de la iglesia y mi querido padre a la vez. Y es un placer poder entrevistarlo y queríamos saber cómo se siente, querido pastor. Dios te bendiga, Kevin. Para mí una alegría, un honor ser tu entrevistado en esta oportunidad. De verdad que para mí un orgullo y me siento muy feliz. ¿Cómo se siente ahorita al estar al otro lado? Porque siempre lo vemos de este lado y ahora está en el otro lado. Se siente raro, pero al mismo tiempo bonito, muy bonito, de verdad, muy lindo. Qué bueno, pastor. Tenemos unas series de preguntas el día de hoy que queremos preguntarle para que nuestra audiencia conozca su persona. Y es, ¿dónde nació el pastor René? Wow, hablar de mi pueblo es sentimientos encontrados. Yo soy de Valle Grande, de un pueblito llamado Altos Gitanos. Creo que ya no existe más en el mapa, ¿no? Pero es de Valle Grande, tierra muy linda, gente muy maravillosa. Y nacimos allá un 5 de septiembre del año 77 y del cual yo tengo mucho orgullo de ser vallegrandino. Qué bueno, pastor. Sabemos, ¿no? Porque siempre que usted va a una iglesia, de hecho aquí en nuestra congregación siempre cuenta su testimonio, que es un poco extenso, vamos a decir, y usted ha vivido sin un padre. Y queríamos saber cómo fue para usted ese tema de vivir sin un padre. La verdad que es un cuadro un poco difícil, podemos decir, en el sentido de la experiencia. Yo nací en una familia, mamá era viuda y ya tenía 8 hijos, así la escalerita, ella tenía aproximadamente 43 años de edad y el padre de mis hermanos falleció, mamá quedó viuda. Y en ese, ¿cómo se dice?, de acomodo de documentos, papeles de terreno y cosas así, apareció un vecino, la enamoró a mi madre. Y bueno, en ese trajín de idas y venidas, mamá se embarazó de mí, ¿no? El hombre, ¿cómo se dice? Quiso estar con mamá y bueno, quedó embarazada de mí, ¿no? Entonces, pero lamentablemente él tenía su familia, su esposo, hijos, etcétera. Y cuando él se enteró que mamá estaba embarazada, desapareció, me negó. Yo tengo mis hijos, tengo mi esposa y no quiero saber nada del embarazo, de mí. Y ahí empezó un tema así de un sentimiento de crecer sin papá. Es difícil. Uno no tiene ese, ¿cómo se dice? Ese espejo en quien poder mirar, de quien poder aprender, ser corregido en muchos momentos. Y de verdad que no fue nada fácil, ¿no? Porque vivíamos en el campo y en el campo no hay comodidades, ¿no? Y tener que ir a la escuela había que correr, caminar 3 kilómetros. En alguna ocasión fue 5 kilómetros para poder estudiar primaria. Pero de ahí entonces hasta mis 15 años por ahí, ¿no? Cuando ya mis hermanos prácticamente
me ayudaban, me apoyaban y hacían el papel de padre. Y a pesar de esa dificultad que tuvo por no haber tenido un padre, Ujú. ¿cómo fue que se acercó a los caminos del Señor? ¿Cómo fue que usted decidió caminar por ese camino que es la vida cristiana? Sí, la verdad que yo alabo a Dios por mi mamá. Mi mamá ya descansa en el Señor, ella falleció en 2019. Y mamá aceptó a Cristo cuando yo tenía 7 años aproximadamente de edad. Y yo congregaba en el torno a los 7 años de edad. Pastoreaba en la época, ya descansa en el Señor, el pastor Adolfo Urias. Él fue mi pastor a mis 7 años de edad. Vivíamos en el torno, nosotros nos congregábamos ahí. Y mamá aceptó a Cristo y ahí empezamos. Después de ahí, mamá se trasladó para el Plan 3000 y allí nos congregamos ya en la iglesia Filadelfia. Ahí fue que me llevó a la iglesia, ¿no? El tema es que yo soy creyente hasta mis 14 años. Luego de mis 14 años, yo di un resbalón, como quien dice, me alejé, me aparté de los caminos del Señor. No fue nada fácil la etapa de la rebeldía, la adolescencia, pero hasta mis 18 años. Y a mis 18 años es cuando yo me afirmo, vuelvo a los caminos del Señor después de un accidente de trabajo, casi muero. No fue un momento muy, muy crítico, un accidente que aconteció, pero fue ahí Dios trató conmigo y sentí el jalón de oreja y dice, si tú hubieras muerto, ¿dónde te ibas? Fue la pregunta que Dios me hizo, si tú hubieras muerto. Yo sabía, estaba mal, estaba alejado de Dios, yo sabía que hay un infierno. De niño, la escuela dominical me ayudó mucho, mi maestra de la escuela dominical, a quien le mando un abrazo, a la hermana Angelina Coca Cuellar o de Cuellar. Y ella fue una mujer que nos incentivó, nos enseñó, nos instruyó y crecimos en la fe, ¿me entiendes? Entonces, el tiempo que yo estoy desviado, había una voz que me decía, ¿no? Este no es tu lugar, esto no es para ti, tienes que volver. Entonces, después del accidente, yo volví a la iglesia, pasé un tiempo de restauración, ¿no? Y ahí empezó todo en el año 94. Y en ese lapso que cuando usted vuelve a los caminos del Señor, Ajá. ¿usted tuvo algún enamoramiento que quizás que ya ahí fue donde ya conoció a mi madre? Sí, hubo un momento, como todo joven, de enamorarse, ¿ya? Tuve un enamoramiento fugaz, temporal, ya con una joven de la iglesia. Pero la misionera Carolina siempre me llamó la atención en la iglesia, su actitud, su ejemplo, su dedicación en la iglesia. Y ella cantaba, me encantaba su voz, me encantaba verla de profesora en la escuela dominical, activando con los jóvenes. Y yo siempre decía, yo quiero una esposa como ella. Inclusive un día llegué a decirle, ¿será que me das permiso para poder orar al Señor? Yo quiero tener una esposa como tú. Pero en realidad yo estaba enamorado de ella, ¿me entiendes? Y él dice, sí, sí, puedes orar, no te preocupes. Y fue en la iglesia que la conocí, fue en la iglesia. Y en ese momento que usted ya le pidió ser su enamorada, Mm. pidió estar con ella, ¿a los cuántos años fue? Mira, yo de adolescente tenía 14 años, antes que me desvíe por si acaso, ya. Yo le pedí que seamos enamorados y ella muy firme dice, no, 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 yo tengo que estudiar, todavía tengo otros planes de estudio, preparación. Y yo cuando me enamore, yo quiero ya casarme y no es esta edad, ¿no? Entonces, bueno, ok, está bien. Y ahí fue, ¿no? Que el tiempo se dio, pasó los años. Cuando yo vuelvo a la iglesia, gracias a Dios estaba en la iglesia. Y ahí un día estábamos, ella venía de la universidad, yo salía del Instituto Bíblico, la EPOE, y nos encontramos los esposos en un micro. Yo subo al micro y ella estaba ahí. Y entonces le digo, Carolina, yo quiero hablar contigo. Y él me dice, yo también quiero hablar contigo. Entonces, ¿podemos bajarnos? Sí, sí, podemos bajar. Nos fuimos a la plaza 24 de septiembre, no sé, tipo 10 de la noche. Nos sentamos allí y ahí comenzamos a declararnos nuestros sentimientos, ¿no? Y yo le digo, estoy enamorado de ti, ¿qué tú sientes por mí? Y él dice, yo también estoy enamorado de ti. Bueno, y ahí empezó. Pero de ahí empezó, ¿cómo se dice? Quedamos de hablar con nuestros padres y después con el pastor de la iglesia. Y si todo daba cierto, esto iría a proseguir. Y quedamos ahí, si esto si papá, los padres nos dicen que no, el pastor dice que no, entonces esto para. Ya, está bien, de acuerdo. Yo también quiero algo serio así, ¿no?
Y ahí empezó y empezamos a enamorar, los papás dijeron que sí, los padres de ella. Mi mamá, yo no tenía padre. Entonces mi mamá dice, pensarlo bien, te ves buena joven, pero hay que tener cuidado. Y, pero ella feliz, contenta de que esté enamorando con una joven cristiana, ¿no? Entonces, y ahí se fue dando, ¿no? Ya en el año 99 nosotros nos casamos, el 5 de junio. Empezó ahí nuestra historia ya de matrimonio por la gracia y el favor de Dios. Ya para ese entonces ya yo era un diácono en la iglesia, ya servía, cooperaba, ayudaba, fui músico en la iglesia y ahí empezó. Cuando después que se casa, usted ya planteó el tema de a esta edad voy a tener un hijo o cómo fue ese lapso. Interesante la pregunta. Mira que cuando estábamos enamorando, nosotros nos propusimos, vamos a tener hijos. La pregunta es, ¿cuántos hijos vamos a tener? Por la situación, lo que yo viví, no abandono de papá, la situación financiera era muy precaria. Entonces, por todos esos cuadros y consejos también, decidimos así, vamos a tener dos hijos, ¿ya? Ya, listo, tengamos dos hijos. Es hombre, es mujer, no importa, pero dos, ¿me entiendes? Entonces, y ese plan fue en el enamoramiento. Entonces, cuando ya nos casamos, nos cuidamos. Fueron 5 años que caminamos juntos, viajamos para todos lados. Inclusive tuvimos la oportunidad de viajar a Brasil. Estuvimos en Brasil, en Ipatinga, Minas Gerais, con el pastor Ever Rosa, a quien le mando un fuerte abrazo allá en Minas Gerais, Pachinga. Y quedamos un año allá. Y Dios nos mandó volver. Fue una linda historia. Y usted tuvo así, digamos, un hijo. En este caso yo sé, digamos, ¿no? Pero quizás la gente no sabe que tuvo problemas antes de nacer o que tuvo dificultad en ese lapso de estar en el vientre de la madre. Sí, nosotros tuvimos dos hijos, ¿no? Abdiel, tu hermano, que nació en 2009. Y después, 4 años más tarde, naciste tú. Y en el embarazo de tu persona, tu madre tuvo problemas de salud. Hubo un problema allí en la casa, una vecina, una niña que venía a jugar con Abdiel, 3 añitos, parecían hermanitos y tu madre se encariñó tanto de ella que la bañaba, la peinaba, la cuidaba, ¿qué no hacía con ella? Y un día llegamos de predicar de una fiesta, un aniversario de iglesia, y al amanecer la abuela viene, la abuela de la niña, viene y dice, hermana Carolina, le cuento, mi nieta se muere, se muere, se muere, y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, así afligida, desesperada. Y tu mamá se tiró al piso a llorar, como si fuera su propia hija. Y ahí le vino un derrame de una hemorragia. Y yo me preocupé, vi el cuadro y no me quedó de otra, la subí al auto, me fui al hospital. Y la doctora me dice, señor, su esposa estaba embarazada y está perdiendo el bebé, está teniendo un aborto. Llévela de emergencia al hospital japonés y tienen que hacerle un degrado. Y entonces la llevé rápido, costó que la recepcionaran, muy difícil en el hospital, pero al final la recepcionaron e hicieron la evaluación y sí, efectivamente, según los médicos, ella perdió un niño o una niña, no sabemos. Eran dos, era tu gemelo. Y uno se fue, el Señor lo recogió esa hora, ¿no? Y tú quedaste en la barriga. Fue muy difícil esos días, fue un tiempo muy cruel, porque todo ese embarazo, todo ese año, ella más vivía en el hospital. Y hasta que un día el Señor hizo un milagro. Me invitaron a predicar a la Argentina, Jujuy, y mi esposa dice, yo quiero ir. Y yo le digo, estás loca, imposible, no te puedo llevar, ¿cómo así? No, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y yo ya para calmarla le dije, mira, si Dios hace un milagro, te llevo. Ya, dice, ok, voy a orar entonces. Y una vigilia, me acuerdo que nos visitó la misionera Eva Bravo. Ella oró y Dios se derramó de una forma gloriosa en la vigilia. Terminó la vigilia y me dice, René, Dios me curó esta noche. Increíble. El sangrado paró, la hemorragia paró, ella quedó normal y viajamos a la Argentina. Predicamos, allá fuimos de auto, ya más de 1500 kilómetros de recorrido y llenamos el auto, inclusive fueron algunos pastores con nosotros. Fuimos, predicamos, volvimos y todo bien.
hasta que ella tuvo los 9 meses y ya fuimos al hospital, programamos la cirugía y ella te tuvo de cirugía, ¿no? Gracias a Dios, al final Dios nos dio victoria. Y una pregunta que a mí se me hace interesante, Ya. usted como padre, Ajá. en ese lapso que mi madre estaba en el hospital, Ya. usted para mi hermano tuvo que ser padre y madre. ¿Cómo fue ese tema? Yo creo que es un tema normal de toda familia. Cuando uno de los dos se pone mal, va para un hospital por X tiempo. Y es normal que el que queda, ya sea el papá, ya sea la mamá, tiene que hacer los dos papeles. Privilegio para mí, y porque yo viví en la iglesia, en la casa pastoral, y había una familia, ¿no? La hermana Rosario, a quien también le mando un fuerte abrazo si es que nos está viendo. Y ella nos ayudó bastante esos días. Ella venía, a veces nos cocinaba. Alguna vez nos lavó la ropa y ella nos ayudó bastante, la hermana, ese tiempo, esos meses ahí venía y de forma así, desprendida, no se preocupe, pastor, estamos aquí para apoyar y a veces yo, no, por favor, yo soy un poco reservado en eso. No, pastor, tranquilo, no se preocupe, vaya a ver a su esposa, yo me encargo aquí de la casa, me encargo del niño y nos ayudó bastante, bastante, de verdad. Después de todo esto, quisiéramos saber cómo fue su crecimiento ministerial. El tema del crecimiento ministerial es un tema que solo Dios va haciendo a la persona, al obrero. Entendemos que es un llamado de Dios. Dios te escogió. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ya el llamado del Señor, Dios lo va haciendo. Una de las cosas que yo puedo decir de que primero uno es miembro normal, oveja, creyente de asiento. Pero a la medida que uno va creyendo en el Señor, va fortaleciéndose, cooperando en una cosa, en otras cosas, ahí empiezan. Fuimos consagrados diácono. Antes de ser diácono, Dios me dio el privilegio de liderar los jóvenes de la iglesia. Y llegamos a una época del año 95, 96, 97. Llegamos a tener un buen grupo de jóvenes. 97 fui consagrado a diácono. El año 99, un mes después de mi matrimonio, fui consagrado a presbítero. Y ya el 2009, fuimos consagrados a evangelista. Y 2012, final de 2012, tuve el privilegio y la honra de ser consagrado a pastor. Y en sí, después de ser consagrado, ahora sabemos, ¿no? Conocemos, al menos nosotros, los que estamos en casa, que es nuestro presidente de nuestro ministerio. ¿Cómo es que usted llega a ser presidente del Ministerio Mensajero de Paz? Wow, buena pregunta. El tema de la presidencia del Ministerio Mensajero de Paz es un tema que realmente solo Dios que nos colocó aquí, nos trajo aquí, porque en su momento, el año 2012, hubieron algunas dificultades acá en el ministerio. Y me visitó el pastor Eber Rosa, que era mi pastor en su momento. Me visitó y dice: René, yo quiero visitar Montero. Yo pastoreaba la iglesia del barrio San Juan en Santa Cruz, donde pastorea hoy el evangelista Giovanni Manavani, a quien les mando también un fuerte abrazo. Y yo pastoreaba ya la iglesia. Somos fundadores de esa iglesia para alegría nuestra. Y de pronto, pastor Eber dice: René, quiero visitar Montero. Él vino de Brasil. Y yo dije: claro, pastor, vamos. Subimos al auto y nos vinimos. Y acá, ya en las conversas, ya nos enteramos de las dificultades y todo aquello. Para resumirla, él fue invitado a ser el pastor presidente del Ministerio Mensajero de Paz. La iglesia aceptó, el ministerio aceptó. Y ya el día de la posesión, el día 14 de junio del 2012, el momento de la posesión del pastor Eber, el pastor estaba allí representando a nuestra convención nacional. Le hizo la pregunta, ¿no? Doctor, y ahora usted es posesionado, pero necesita volver a Brasil, recoger la familia y volver. Él dice: sí, sí. ¿Y qué tiempo necesita? Un mes, dice el pastor Eber. ¿Y en ese mes quién va a pastorear? Y él dice así: René. Y yo: no, pastor. René, ven. Amén, pastor. Pasé, doblé mis rodillas juntamente con el pastor Eber y fuimos posesionados de forma interino hasta el pastor ir y volver. El tema es que cuando el pastor va, pasa el mes. Durante ese mes nosotros, juntamente con los pastores de aquí del ministerio, caminamos para todos lados, conociendo las iglesias, resolviendo algunos problemas que habían pendientes de resolver. Tratamos los asuntos, haciendo amistad con los pastores, los obreros y haciendo la obra del Señor sin pensar que yo podría terminar siendo presidente del ministerio. Y entonces de pronto el pastor llega, se cumple el mes, llegó. Él tuvo un problemita, no él en sí como persona, sino uno de sus hijos tuvo un problemita en Brasil, no podía salir de Brasil. Y eso
de pronto, de un rato al otro se bloqueó y dice, no podré asumir el ministerio. Asúmelo tú. Yo, pastor, no, 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 no. Asúmelo tú. Es de Dios. Yo le digo, pastor, va a ser difícil, el ministerio no me va a aceptar, etcétera. No, asúmelo tú, René. No te preocupes. Yo le dije, ya, pastor, con una condición. Hagamos una prueba con Dios. Si allá el ministerio se levantan y dicen, no, 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 pastor, no queremos al pastor René, lo queremos a usted y solo a usted y no aceptamos otro. Si ellos dijeran eso, no es de Dios. Pero si ellos me aceptaran de forma tranquila, es de Dios. Ya René dice, perfecto, va. Y nos vinimos a la reunión del ministerio. Tuvimos la reunión primero con la directiva y la directiva, todos los pastores de la directiva en su momento, dice, pastor, no se preocupe, amén. Pastor René, bienvenido. Y nos aceptaron de una forma que yo quedé así sorprendido. Luego entramos a la reunión con los demás obreros y para nuestra sorpresa, todos los pastores nos aceptaron de la mejor manera. Abrieron sus brazos, nos recibieron con mucho cariño. Y ahí empezó. No fui posesionado todavía, ya de ahí llamamos ya a la convención. Y el 5 de agosto del mismo año 2012, ya vino una comisión de nuestra convención nacional y ya nos posesionó a la cabeza del pastor Elías Ramos. Fue él el encargado junto a la comitiva, secretario de convención y otras autoridades eclesiásticas que vinieron. Ahí entró una reunión. Al final se decidió posesionar. Todos de acá del ministerio nos recibieron de brazos abiertos, con todo el cariño, el aprecio, de una forma tranquila, gracias a Dios, ya, con el ministerio 100 puntos. ¿No? Alabamos a Dios. Y ahí es donde yo veo la mano de Dios en mi vida, en mi ministerio, en la familia. Y gracias a Dios, yo puedo decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso, porque se han pasado 13 años donde nosotros hoy estamos liderando el ministerio, junto al ministerio, una directiva, a pastores maravillosos aquí en el ministerio, a quienes yo amo, aprecio, oro por ellos. Tratamos siempre de procurar dar lo mejor, ¿ya? Y el ministerio va avanzando, va creciendo, despacio, pero vamos creciendo. La obra ha crecido y alabamos a Dios por eso. Y creemos que continuará avanzando para la gloria y la honra del Señor. O sea que en sí usted no sabía que iba a llegar a ser presidente del Ministerio Mensajero de Paz cuando No. usted acompañó al pastor Ever. Yo venía de su chofer del pastor Ever. Yo venía solo acompañándolo. Solo eso. Y al final terminamos siendo el presidente del ministerio. O sea que a través de eso usted cree que en la obediencia está la bendición. Sí, es importante obedecer el llamado de Dios y obviamente obedecer la voz de tu pastor, aunque a veces es difícil, porque a veces uno como novato, si vale el término, a veces uno no descifra, no logra ver un poquito más allá, como nuestros pastores lo ven. A veces uno ve hasta ahí, pero nuestros pastores ya tienen una visión más extensa. ¿Me entiendes? Porque mi pastor insistió, dice, no, René, es Dios que te está trayendo. No rehuses lo que Dios te está dando. Y usted antes de ser presidente, de aceptar el cargo, Ujú. antes, ¿usted ya había sido presidente de algún ministerio? No, O sea, no No. tenía ni la mínima experiencia. la experiencia que tuvimos en el barrio San Juan fue de liderar 4 iglesias. Ya, fue 4 iglesias. Fue Paitití, el Gran Paitití, donde está hoy el pastor Michael, a quien también le mando un fuerte abrazo. Buena Fe. Teníamos otra allá por cerca de Palmasola y otra por Los Vatos. Y la central que era ahí. Entonces nosotros estábamos caminando a 5 congregaciones, 5 obreros. ¿Ya? Y la obra estaba avanzando, ¿cómo se puede decir? Lindo, bonito, congregaciones, obreros. Y teníamos una administración de 5 congregaciones que estaban en fase de crecimiento, terreno. En algunas ya teníamos terreno, en el caso de 2 de ellas ya teníamos terreno. Ya las otras no, eran puntos de predicaciones, ya, pero se estaban consolidando. Hoy iglesias consolidadas, por ejemplo allá, que fueron las iglesias que nosotros dejamos, fue la iglesia de San Juan, Buena Fe, Paitití y la iglesia que está allá por Palmasola, ¿no? Esa zona de Palmasola. Entonces, esa experiencia nos ayudó de pronto a amplificar lo que ya sería una administración eclesiástica o un ministerio más grande. En su momento, más de 22 iglesias que había. Hoy estamos pasando más de 30 iglesias aquí en el ministerio. Y no ha sido fácil, pero Dios que nos da la gracia, nos da la sabiduría. Y obviamente también poder contar con pastores maravillosos que nos ayudan a crecer, nos ayudan en los planes, en los proyectos, ¿no?
Y gloria a Dios porque hoy el ministerio está firme en el Señor, siempre creciendo. Wow, o sea que esa experiencia la ayudó hasta el día de hoy. Sí. Y usted en sí, ¿cuántas iglesias lleva fundadas? Bueno, Santa Cruz, estamos hablando de 4 congregaciones. Santa O Cruz. sea, las cuatro usted las fundó. Sí, en nuestra lideranza, las 4, en Santa Cruz. En Montero ya fue con el ministerio. Ya no soy yo de forma personal, yendo, diciendo culto y fundando la iglesia. No, sino que ya son con los sectores, con los pastores, ya de diferentes lugares. Ellos ya van levantando una obra. Vamos, apoyamos, ayudamos, coordinamos, ¿me entiendes? Tema de terreno, tema del obrero muchas veces. Entonces, ya es un trabajo conjunto con el ministerio. Hablando más allá de lo local, sabemos que usted tuvo cargos como presidente de la Juventud, de Ya, presidente del Ministerio Departamental. correcto. Y la pregunta es, ¿cómo llegó a hacer eso, a tener esos altos cargos? Mira, es Dios, es Dios. Yo soy una persona que nunca busqué cargo. Nunca llegué a un pastor, ya pues, te póngame este cargo, deme esta área. Yo quiero trabajar con los jóvenes o quiero esta posición. No, con la juventud yo siempre apoyé a los jóvenes desde muchacho. Siempre me gustó estar en los congresos, precongresos, vigilias unidas, campamentos. Siempre fuimos, como se dice, activos en esa área. Y apoyábamos, yo era vicepresidente el año 2004, ¿no? Con otro joven. Y justamente así que nosotros asumimos ese cargo, el presidente tuvo unos problemas personales, el cual tuvo que dejar el cargo. Y ahí entonces me tocó escalar y ocupar la presidencia. Ahí ya se vino los congresos, se vino las actividades y nos tocó liderar. En su momento estuvimos en la lideranza de UJADE. Eso siempre ha sido. Y si no estábamos en la lideranza, pero siempre apoyábamos, sin importar un cargo, siempre estábamos apoyando los jóvenes. Y ya el tema del ministerio departamental, desde el año 2009, el pastor Sergio Montero nos invitó a participar como secretario. Y aquí también le mando un fuerte abrazo, un saludo al pastor Sergio Montero. Y nos invitó, en ese momento hubo elecciones y nosotros terminamos ganando nuestra chapa de su momento, nuestra fórmula y ganamos y asumimos. Yo fui secretario, si la memoria no me falla, yo fui secretario varios años junto al pastor Sergio, pastor Fausto y otros pastores de su momento. Estuvimos ahí apoyando la secretaría. Luego dejamos ese cargo. Ya cuando asumimos lo que fue la tesorería de la Convención Nacional. Estuvimos allí desde 2013 hasta julio de este año. Y estando ya en la tesorería, en el año 2022, Pastor Severiano Taboria, nuestro presidente, en su momento, él nos comisionó a liderar el ministerio departamental. Para ese entonces, haciendo memoria, yo tenía el cargo de vicepresidente juntamente con el pastor Fausto, y la verdad no recuerdo exactamente la fecha, creo que 2018 por ahí, ya fuimos vicepresidentes hasta 2022 y al 2022 hubo un cambio y la junta determinó y nos comisionó para poder asumir la presidencia, y lo asumimos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con mucho amor, y gracias a Dios nosotros estuvimos al frente del año 2022 hasta julio, ¿no? Hasta nuestra convención que pasó, y llevamos adelante el ministerio con otros pastores, Pastor Johnny, Pastor Gilberto, Pastor Pinto, Pastor Dalio, Pastor Venancio y varios otros, Mario Vega. Entonces llevamos un liderazgo bonito, gracias a Dios. Dios nos dio la gracia en su momento de poder liderar, y yo alabo a Dios y apoyo bastante porque considero que el ministerio departamental es una área de crecimiento, es donde nos enlazamos con las amistades de los pastores, y, y eso fortalece el ministerio de los pastores. Hablando más allá de los cargos, usted como pastor, ¿alguna vez pensó en desistir a su ministerio o al pastorado? Yo puedo decir que no somos de fierro, ¿no? Somos de carne y hueso, como cualquier persona. Y uno de los problemas, puedo decir, que los pastores a veces enfrentamos se llama soledad. Otro problema que a veces enfrentamos es cuando la gente te da la espalda, cuando hay gente que te viene y te dice, anda conmigo, está conmigo, yo te apoyo. Pero a la hora de la verdad muchas veces de pronto cambian, te dan la espalda. Y ahí uno se siente frustrado, traicionado. Y a veces hay un momento donde la persona dice, yo me voy.
Y hay pastores que se cambian de ministerio, van para otro lado. Y en algún momento yo fui tentado, sí, fui tentado a dejar el ministerio. Pero ahí uno va a la oración, 3 de la mañana, 4 de la mañana, voy a orar. Y el Señor dice, no, ¿por qué parar? Siga, Dios está contigo. Y uno siente la fortaleza de Dios. Yo he tenido el privilegio de que Dios nos ha ministrado varias veces, de varias ocasiones. Una vez vino una hermana, una profeta de Corumbá, directo a mi casa y dice, yo vengo con una palabra de Dios. Justo era la palabra que yo estaba precisando. En el momento en que yo pensaba desistir. Entonces, si la pregunta es, ¿pensó? Sí, pensé. Mas Dios no permitió. Me dio el valor, el coraje de poder vencer la prueba, vencer la lucha y gracias a Dios estamos de pie. ¿Usted siente que el tema de ser pastor en una iglesia o tener cargos grandes, vamos a decir, te quita tiempo que podrías estar con tu familia? Quizás muchos hijos de pastores que posiblemente puedan ver este programa Ajá. se sienten identificados, ¿no? Y lo digo, ¿no? Porque hay mucho pensamiento de muchos hijos de pastores que, escucha, mi papá no me presta atención. Sí. Más veo que le presta atención a la iglesia y no a mí. Yo te puedo decir que sí, te quita tiempo. No hay cómo negar eso. Viajes, compromisos, días, semanas muchas veces. Y la verdad que es el precio del ministerio, el precio de los cargos. Es lindo muchas veces tener ese reconocimiento, esa honra. Ah, tal pastor fulano de tal, honra con su visita, pase acá, tome asiento, no vamos para allá. Pero muchas veces nos olvidamos de la familia. Cuando acordamos, nuestros hijos están creciendo. Y cuando acordamos ya nos están entrevistando. Y de verdad que quita espacio. Pero ahí es donde el Señor nos da la gracia, nos da la sabiduría para poder equilibrar. Doy tiempo para la iglesia, para el ministerio, el cargo que a veces Dios nos pone, pero también tengo que dar tiempo a mi familia. Sacarlo a tomar helado, hacer un viaje, poder compartir lo máximo posible y poder recuperar muchas veces ese tiempo que a veces se nos quita por el tema de los cargos. Y es importante, ¿no? Saber eso para Sí. que también nosotros, como hijos pastores, podamos entender a nuestros padres. ¿Usted tiene algún pastor que usted admire o que lo inspire a seguir su llamado? Mira, tengo varios pastores, varios que yo admiro mucho, los considero mucho, pero hay uno que me inspira bastante y es el pastor Severiano Taborga, a quien también le mando un fuerte abrazo, grandemente, un pastor que yo estimo mucho. He caminado con él, estuve a su lado trabajando en la convención más de 12 años y la verdad que compartir con el pastor Severiano es toda una experiencia, un seminario andando, ¿entiendes? Y he aprendido mucho con él, de su sencillez, su humildad. Un hombre de Dios, nosotros le llamamos de cariño nuestro patriarca y he aprendido mucho con él y yo lo admiro, lo respeto bastante y yo considero él mi pastor. Entonces siempre estamos ahí para apoyar, siempre estamos ahí. Fue mi consejero muchas veces, me apoyó en oración, una persona que siempre Pastor René, sigue adelante, Dios está contigo. Lo usó una vez con una palabra profética y él dice, Pastor León, lo que Dios te ha dado es grande y no menosprecies en un momento cuando yo quería desistir y Dios es contigo, ¿no? Y te va a dar victoria. Y así aconteció, ¿no? Y así que yo valoro mucho y lo respeto mucho y me inspira a seguir creciendo todas sus cualidades. Y es uno de los pastores más queridos, ¿no? Yo puedo decir que sí. El pastor del Ministerio del Paraíso, un ministerio muy grande, son muchos obreros, a quien también les mando un fuerte abrazo al Ministerio del Paraíso y los aprecio mucho, muchos de ellos son mis amigos, amigos de verdad, de compartir con ellos, de viajar con ellos, de ir a pescar con ellos, ¿me entiendes? Y al igual que muchos otros pastores. Entonces, pero el pastor Severiano, nosotros amamos muchísimo. Puede que alguien por ahí de pronto tiene otro criterio, cada quien es libre, pero de parte nuestra no, nuestra admiración, nuestro respeto. Seguimos sus pasos, su legado, y es alguien en quien uno puede decir, se puede. Él pudo. Es un hombre simple, sencillo. Yo puedo. He escuchado mucho que cuando ustedes hablan, digamos, entre amigos, entre pastores, Ajá. sobre el pastor Severiano, ¿no? Ya. Se refieren a ver qué dice el jefe, ¿no? ¿De dónde sale el jefe? Del respeto, de la honra que le tenemos, ¿no? Es de ahí, es de eso. Porque
Él dice una palabra y muchas veces lo cambia todo, ya lo cambia todo en el sentido de que la forma en que él dijo o lo dice es mejor de lo que uno lo estaba planificando. Entonces ahí dice, no, el jefe dijo y mejor obedecer porque él sabe que ese camino es lo mejor. Y da cierto. En muchos bares ya yo tuve la experiencia de estar con él, donde las palabras, el consejo, la orientación, era eso. No había otro. Y da cierto, y hoy esas personas están de pie por la gracia de Dios y el consejo del pastor Severiano. Yo creo que es por eso, ¿no? Que él llegó a también ser el presidente de nuestra comunidad de igual, ¿no? Él es un hombre muy experimentado, un hombre muy querido, muy respetado, ¿me entiendes? Entonces, él es un hombre de Dios. Escucharlo a él, un día lo vamos a traer aquí para entrevistarlo, conocer un poquito más detalle de él, ¿no? Y la gente lo conozca también. Y de verdad que su ejemplo, su sabiduría es impresionante. A mí me impresiona mucho en él, ¿no? En su persona. Por ejemplo, una vez lo trajo para un aniversario, me acuerdo. Ujú. Y a mí me sorprendió que él se sabía la Biblia. O sea, él predicó sin la Biblia. Y decía, Romano tanto, tanto, y dice esto. Y no usaba la Biblia. Yo quedé, Dios mío, tanta experiencia. Sí, nosotros llamamos que la Biblia andando, es la Biblia andando, Literalmente. porque él no prácticamente no usa la Biblia, no porque no quiere usarlo, sino porque la Biblia él lo tiene en la cabeza, en la mente, en el corazón, en la vivencia, y él se sabe todo. Se sabe los versículos y te corrige si tú lo lees mal. Vuelve a leer, no es así, ¿no? Entonces es tremendo. Por eso que te digo, es un hombre que nos inspira. Personalmente, me inspira bastante. Ya para terminar, ¿qué consejo le da a aquellos jóvenes que no se animan o tienen miedo de asumir cargos en la iglesia? No, decirle a esa juventud que pierda el miedo. La Biblia dice, os escribo jóvenes porque sois fuerte, porque habéis vencido al diablo, al maligno. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener temor. Los cargos es una honra, es un privilegio. Asumir cargo en la iglesia es un regalo de Dios. Y hay que hacerlo con gozo, con alegría. Utilizar nuestra juventud, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento. Hay tantas cosas que los jóvenes, tantas herramientas que los jóvenes tienen hoy. Y muchas veces, aún a pesar de todo eso, nos topamos con algunos jóvenes que dicen, no, tengo miedo, tengo vergüenza, creo que no lo voy a hacer bien, busque otro. Pero no, mi consejo es, no tenga miedo, involúcrese con las actividades de su iglesia, coopere con su pastor, coopere con sus líderes y cuando tú acuerdes, Dios te habrá llevado lejos. Hablando de los jóvenes, digamos, ya ellos perdieron el miedo, asumieron un cargo y van Ya. por ahí. Ahora, a partir de ese momento, ¿usted qué consejo le daría, ¿no? Que está iniciando en un ministerio. Por Ujú. ejemplo, hubo aquí un joven que aceptó asumir cargos y Ya. fue yendo y toda la iglesia lo conoce, que es el pastor Giovanni, que está en San Juan justamente, ¿no? Al Sí, cual sí. igual le enviamos un fuerte abrazo. ¿Y qué consejo usted le daría a esos jóvenes o personas Ujú. que están asumiendo más cargos, más grandes, como ser diácono, presbítero, y de repente lo mandan a otra iglesia y a veces tienen esa duda de, ¿será mejor que me echo para atrás? Hay mucho, ¿cómo se dice? Bache, que dificultan, ¿no? Correcto. ¿Qué consejo le daría para ellos? Bueno, el consejo es obedezca tu llamado. Segundo, obedece a tu pastor. Y tercero, no tenga miedo. Wow. Cooperen, asista, intégrese y servir al Señor es una honra, es un privilegio. Principalmente el tema del ministerio, wow. Dios no llama a cualquiera. Y si Dios te está llamando, entre por esa puerta de la obediencia, de la sumisión y Dios te va a llevar muy lejos. Hablando como está hablando, me da a entender que si te volviera años atrás, antes de ser pastor, antes de todo, Ya. le dieran de nuevo la oportunidad de crecer ministerialmente, ¿usted volvería a aceptar? Yo volvería a repetir, volvería a pasar. Si tuviera que pasar todo lo que he pasado hasta el día de hoy, pruebas, luchas, lágrimas y muchas cosas, y bendiciones también, porque no todo es lágrimas, siempre hay victoria, hay bendición, hay puertas que Dios te abre en pleno desierto muchas veces. Yo volvería a repetir la historia. O sea que en pocas palabras usted diría, amén, vamos por el segundo round. Vamos, vamos, claro. Esto ha sido la entrevista con usted, me alegra poder entrevistarlo, mejor que es mi padre, un excelente padre.
De verdad que Amén. yo estoy muy agradecido con Dios. Yo admiro porque usted creció sin un padre y aún así usted intenta ser el mejor padre. Y de verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí con usted, poder haber crecido, aprendido y creo que vamos casi por el mismo camino, pero no quiero ser pastor ahora. Hay muchas dificultades, ¿no? Y creo que los hijos de pastores sabemos eso. Y no, muy grato, muy agradecido con su persona y por haber Dios regalado este maravilloso padre que tengo hoy en día. No, gracias por tu palabra, Kevin. De verdad que valoro mucho, aprecio mucho. No esperaba una entrevista como esta. Y peor que mi hijo me lo haga. Yo orgulloso de la familia que Dios me ha regalado. Y yo siempre digo eso y ustedes saben muy bien eso. Son mi regalo. Mi esposa, tu mamá, tu hermano, Abdiel, tú, son un regalo de Dios. Siempre has sido parte de aquello profundo que uno tiene, aquel sentimiento que te da fuerza. Y si yo tengo que luchar por la familia, lo que yo no tuve quiero que mis hijos tengan, lo que yo no pude en el pasado por las circunstancias. Yo quiero estar al lado de mis hijos, quiero cuidar de ellos, ayudarlos, apoyarlos. Y hasta cuando el Señor nos dé vida, nos dé salud para poder verlos crecer y verlos triunfar en la vida. Y sirviendo al Señor. Y bueno, nos veremos en una próxima, que tenemos igual unos planes ahí para hacer preguntas más interesantes aún, porque esta fue como la introducción de su persona para que lo vayan Sí. conociendo. Amén. Gracias. Y a la próxima, quién sabe qué preguntas estarán, pero quizás alguna fuerte por ahí, ¿no? Amén. Que lo deje en duda, ¿no? Que va a decir, pucha, ¿a qué me metí en esto? Para que ¿No? acepté la invitación de ser entrevistado. Esto ha sido Verdad Sin Sombra, espero que les haya gustado. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Si este video ha sido de edificación para tu vida, dale like, comparte, para que pueda llegar así a más personas con nosotros. Hasta un próximo episodio.